sobre cine, literatura, arte visual, arquitectura, música, belleza y mucho más. Esta noche tenemos el honor de recibir a una figura fundamental en el mundo de la traducción literaria, un verdadero puente uniendo culturas a través de la palabra. Llegada de Corea hace apenas unos días para participar en la Feria del Libro, invitada por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y la Fundación Manyoung, recibimos con un cálido aplauso a Sun Mi-yeon. A lo largo de su presentación, Sun Mi-yeon compartirá con nosotros los desafíos que enfrenta como traductora de la destacada escritora Han Gang. Además, explorará las complejidades que implica la traducción del idioma coreano en la literatura. Sun Mi-yeon es traductora literaria, nacida en la República de Corea, llegó a la Argentina con su familia a los 5 años de edad. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional Buenos Aires. Posteriormente se recibió de licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires y también es doctorada en Filología Hispánica, Literatura Española Medieval, por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2011 se desempeña como profesora de traducción en el Instituto de Traducción Literaria de Corea. A lo largo de su carrera profesional ha traducido a talentosos escritores coreanos, entre ellos a Han Gang, Premio Nobel de Literatura 2024. En 2019, Sun Mi-yeon ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Corea por su traducción del libro Actos Humanos de Han Gang, y en 2022 recibió el premio Lotte a la trayectoria en traducción. Hechas las presentaciones, le cedo la palabra y una vez finalizada la presentación vamos a abrir una ronda de preguntas y de comentarios, y para los que estén siguiéndonos por Instagram, por allá, si quieren dejen mensajes que también los vamos a leer al finalizar. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, un gusto tenerlos acá. Conozco muchas caras. Ya pasaron los créditos de quienes me trajeron aquí y agradezco mucho a la Asociación Civil Coreana y a la Fundación Manyoung de la empresa Peabody, que preside Dante Che. Gracias a ellos estoy acá, y también a la Fundación El Libro de la Feria del Libro. Hace unos años estuve acá en el 2019 presentando, a raíz de que salía un libro sobre las primeras feministas de Corea. Estoy también dando una charla sobre las mujeres coreanas que escribieron a lo largo de la historia. Así que es un lugar que vuelvo con cariño, el Centro Cultural Coreano. Bueno, la verdad es que preparé bastantes diapositivas, tengo que ir, espero. Claro, la charla querían que fuera sobre Han Gang, pero también me dijeron que acá hay muchos estudiantes de coreano que están estudiando acá en el Centro Cultural. Y como me acabo de presentar, yo soy profesora de traducción en la Academia de Traducción del, llamamos LTI, no, es conocido por la sigla LTI, que es el Literature Translation Institute of Korea, Instituto de Traducción Literaria de Corea. Es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de Corea, y formamos traductores para que traduzcan literatura coreana a otros idiomas. Y son 7 idiomas, después yo ya hablaré más en detalle, y entre ellos está el español. Yo enseño en la carrera, en el departamento de español. Vienen la mayoría de alumnos de España, pero no tuvimos hasta ahora ninguno de Argentina. Vinieron de Chile, Colombia, México, pero de Argentina, se imagina lo que yo quiero que venga de Argentina. Hace 2 años estuvimos presentando acá este curso, promocionando el curso en Latinoamérica, porque creemos que no vienen porque no lo conocen. Entonces hoy, además de presentar a Han Gang, que yo sé que todos quieren que hable de Han Gang, lo que yo quiero es darle algunas ayudas básicas para que, si algún día se animan a dar el examen para ingresar y ir a Corea, estudiar 2 años, etc., les pueda servir de ayuda, ¿sí? Bueno, vamos primero con Han Gang. A ver si... Oh, ya me pasó. Bueno,
Todos saben la historia. La primera traducción de Hanggang a un idioma occidental fue al español, al castellano, y fue en Buenos Aires, en la editorial Bajo la Luna. Esto fue en 2012, exactamente, ¿cuántos años? 13 años atrás. Al año siguiente, en 2013, el LTI, es el organismo este que les acabo de presentar, que financió la traducción, trajo a Hanggang a la Feria del Libro. Estuvo Hanggang en Buenos Aires. Quedan pocas fotografías de esa visita porque era una completa desconocida. Acá, fíjense, le hicieron una entrevista. Esta es Patricia Kolesnikov, una periodista que, bueno, le hizo en ese momento el favor de hacer la entrevista y no había lugar. La sentaron en un rincón y, según lo contó después, salió, ¿no? ¿Verdad? Perdió la entrevista y por supuesto, fui la primera en el mundo a entrevistar a la futura premio Nobel, pero perdí la entrevista. Estas son fotos que están en internet. Les cuento que La Vegetariana tuvo muy buena aceptación, a pesar de que nadie conocía a Hanggang, tal vez por el título. En esa época estaba de moda, desde esa época estaba de moda el vegetarianismo, y muchos compró la novela cuando salió, y al año siguiente, al 2013, cuando vino Hanggang a Corea, dice que dio la charla a sala llena, para su gran sorpresa, y le hicieron preguntas todas muy interesantes. Se quedó tan impresionada de esa visita a Buenos Aires, que ella volvió a Corea. No nos conocíamos hasta entonces, pero me buscó para agradecerme que la hubiera traducido y también para me contó sus impresiones. Así que yo tengo esta frase que también la dije en todas las entrevistas, pero la digo. Creo que el público al otro lado del mundo entendió mejor la vegetariana, que el público coreano. Eso no lo invento yo, lo dijo ella. Bueno, esta es una segunda edición que se hizo después. Ella, 4 años después, le dieron el premio Man Booker Internacional por su traducción al inglés, la traducción inglesa. Esta editorial española, una editorial independiente, se llama Rata Editorial, había comprado un año antes o unos meses antes los derechos, se ganaron la lotería, ¿no? Entonces salió, me pidieron mi traducción, se volvió a editar mi traducción españolizada. Por eso es que la obra, la que todos conocen, algunos me preguntan ¿por qué es tan gallega? Pero sí, están todas localizadas. Es un proceso de localización, se españoliza porque es básicamente para el pueblo. Como es una editorial española, hay términos son todos muy españoles. Esta edición, esta roja, que yo regalé mucho, ahora ya por supuesto está agotadísima. La anterior, la de Bajo la Luna también, si alguno la tiene, guárdenla porque es en algún momento, en alguna subasta, como no, la primera edición español de la Premio Nobel. Esta edición que se salió en Barcelona es muy linda, además de que tiene un prólogo. Me pidieron que escribiera cómo fue mi experiencia de traducir La Vegetariana. Y ahí la volví a leer de muchos ahora también y sigo pensando igual. Y ahí cuento un poco por qué traduje La Vegetariana. Yo llegué a Corea en 97 y alguien, no pensaba ser traductora, pero alguien me ofreció, me pidió que fuera su cotraductora. Dije, bueno, es una linda experiencia. Y era un libro de poesía. Me encantó hacer la traducción. Descubrí una faceta en mí que no había pensado y a partir de ahí no paré de traducir. Pero como no conocía de literatura coreana, porque yo soy argentina, me formé, ya saben toda mi historia, al principio traducía cosas que me recomendaban los coreanos. Este es autor consagrado, este es importante. Y bueno, sí, traducía cosas pero no tan convencida. Y ya en 2000, alrededor de 2011 y 2012, yo quería descubrir otro tipo de literatura coreana. Y entonces vi en un artículo que hablaba de las jóvenes promesas de la literatura coreana, entre ellas
eran 5 autores y hablaba de sus obras, no lo conocía ninguno, por supuesto, me compré las obras y de ahí traduje 2. Pero la primera que agarré fue La Vegetariana, y antes de terminar la primera parte yo ya me quedé fascinada, no lo podía creer que una cosa así se escribiera en Corea. Ya había decidido traducir La Vegetariana y es lo que hice. Eso lo cuento en este libro y, en fin, si alguno puede conseguir la edición, la pueden leer. Y acá está, perdón, ya pasó. Bueno, sí. No pasa nada. No, ya, sí, ya está. La siguiente. La siguiente, sí. Al 2019 ella recibe, Hangan recibe un premio, el San Clemente. Es un premio San Clemente Rosalía Banca. Es un premio muy especial porque lo dan los chicos estudiantes de bachillerato de la región de Galicia. Mm. Y es un premio que tiene muchísimos años de trayectoria, yo me sorprendí. Y lo recibieron grandes premios Nobel, desde Vargas Llosa, Murakami, Paul Auster, grandísimas personalidades. Y se lo dieron a Hangan en el 2019 y tuvieron la gentileza de invitarme. Entonces ahí yo también la pude acompañar. Y en la diapositiva anterior estamos juntas, Hangan en la fotografía, porque fuimos a presentar, me invitaron también a presentar La Vegetariana en su momento. Aquí en la recepción del premio. Para que vean que no solo fue premiada en el mundo, también recibió premios en Francia, en Italia, etcétera, pero también en el mundo hispánico. Bueno, estas son las 3 obras que salieron, que se publicaron en España, en esa editorial Rata. El problema son 3 ediciones muy lindas, pero el problema es que solo tuvo circulación en España, así que salió La Vegetariana, al año siguiente salió Actos Humanos y Blanco también al año siguiente, 2018, 19, 20. Pero ahora todos en el resto de Latinoamérica las conocieron todos este año, ¿verdad? Prácticamente al mismo tiempo después del premio Nobel. Bueno, este es el premio de traducción por Actos Humanos, el acto, el puntero. Bueno, acá estoy yo, y fíjense que en esta tuvo la gentileza de venir a la entrega de mi premio, ella es Hangan, para mostrar eso, sobre todo. El siguiente. Ajá. Bueno, y estas son los 4 libros que salieron prácticamente a la vez, ¿verdad? Salió primero la clase de griego un año antes del premio Nobel. Y yo sé que la clase de griego tuvo una aceptación muy en especial en Argentina, como en ninguna otra parte del mundo. Porque, bueno, por Borges. De esto voy a hablar, por ejemplo, más en concreto en la Feria del Libro, pero porque hoy no me quiero extender demasiado. Pero para que vean que pareciera que los que no conocen esta trayectoria parece que salieron todos de repente, pero yo para contarles que vengo traduciendo Hangan desde hace muchos años atrás. Esta, Imposible decir adiós, es su última novela. Su última novela. Espero que no les cuento de qué va cada una. También, estas son las nuevas publicaciones, miren, pero bueno, ya sé que Blanco salió también, ahora se acaba de publicar el 1 de mayo, pero había salido ya años antes en España, ¿no? Y también salió un poemario, Hangan, Guardé el anochecer en el cajón. Este lo quiero mencionar en especial, es de la editorial Lumen, está disponible también acá en Buenos Aires, porque hay una sección, la cuarta, si no me equivoco, que se llama El mundo al otro lado del espejo. El espejo al otro lado del mundo. Perdón. Pero ¿por qué habla al otro lado del espejo? Son una serie de poemas que ella escribió durante o después de su visita a Buenos Aires. Los voy a leer en la Feria del Libro. Algunos de ellos que son muy, que se nota en especial. Y evidentemente, claro,
muchas veces la gente que ha leído la clase de griego me dice que encuentran cosas que también tienen que ver conmigo, con la traductora, ¿no? Porque el personaje del profesor de griego vivió la mitad de su vida en otro país, se formó en otro país, ¿verdad? Y, por ejemplo, también dice en un momento que el hermano de este profesor de griego emigró a Argentina, por ejemplo. Habla, bueno, por supuesto comienza con la cita de la tumba de Borges, que no es exacta, no dice exactamente la tumba de Borges, pero ella recrea la cita, ¿verdad? Eh, y me preguntan, ¿qué relación? Bueno, al final voy a terminar hablando de la clase de griego. ¿Qué? Y me preguntan si tiene que ver eso conmigo. No, porque cuando yo la conocí a Hangan, ya escribió La vegetariana en 2007. Ya tiene casi 20 años esta novela. Es una novela, si ya impacta ahora, imagínense 20 años atrás lo que fue para Corea, una especie de, no diría bomba, porque es como que una patata caliente. Nadie supo bien qué hacer con ella, nadie la supo entender. Ni siquiera la propia autora. Eso es eso es un detalle. Ella nunca... fue como... Le salió un hijo raro, la vegetariana. Eh, Cuando la fuimos a presentar en 2018, cuando salió esa edición roja en Barcelona, todos los periodistas le querían hablar sobre el feminismo latente o implícito que había en la vegetariana, y ella no reconocía eso, no quería ni hablar, ni que le mencionaran nada sobre el feminismo. Ella hablaba de la violencia en general. Eh, Hace 2 años, en el 2022, en Bogotá, en la Frei de Bogotá, hubo una entrevista con una agente chilena, Hangan y yo, por Zoom, y volvieron a preguntar sobre el feminismo de la vegetariana. Y yo por dentro, ay, otra vez lo va a negar. No, por fin lo reconoció y con mucho orgullo habló de eso. Claro, es como que la propia autora necesitó todos estos años para reconocer ese aspecto que es innegable, ¿verdad?, en la vegetariana. Fíjense cómo es realmente asombroso cómo la propia obra se adelanta no solo a su época, sino a su propio autor. Eh, y me preguntan, entonces, ¿escribió la clase de griego algo? ¿Tiene algo que ver con vos? Me dicen, bueno, por todo esto, por Argentina. No, no, no. Cuando yo la conocí, estaba escribiendo Actos Humanos. Y el orden es este, eh, escribió La vegetariana, escribió 3 años después Actos Humanos, y estaba escribiendo, perdón, 3 años después escribió La clase de griego, antes de que nos conociéramos. Ella habla dice en una entrevista por qué empezó a leer a Borges y demás, ¿verdad? No voy a repetir eso, pero no nos conocíamos de nada. Y sin embargo, cómo los hilos nos fueron llevando, ¿no? Y yo creo que si ella vino a Argentina, fue por esa curiosidad de conocer el país de origen de Borges. Ella tiene una salud bastante frágil, no le gusta viajar en aviones, y sin embargo era mucho más joven, por supuesto, en esa época. Si hizo ese viaje tan largo es porque tuvo mucha curiosidad de conocer el país de Borges, yo creo. Y le impresionó mucho yo también, porque ya les digo, hay toda una sección de poemas dedicados, no dice nada, no dice dedicados, pero el tema es Argentina. Sí, sí. Bueno, el libro blanco que acaba de salir, se pueden reconocer dos líneas en la literatura de Han Gang. Una es la línea de la vegetariana y de Actos Humanos, la que es tan visceral y desgarradora, ¿verdad? Pero está la otra línea, que es mucho más la poeta. Sigue siendo igualmente conmovedora, pero sin ser desgarradora. Esa es la línea de la clase de griego. Ahí no pasa nada de desgarrador. Y termina, Hangar adora la clase de griego. Es su novela preferida. Si es su hijo preferido, si ella incluye esa novela en todas sus selecciones de obras que se están haciendo en Corea, siempre está incluida la clase de griego. Porque ella misma dice, pero sí es una historia, es la historia más romántica que escribió. Uh -huh.
y termina, bueno, todas las leyeron, así que no soy spoiler, es sobre la comunicación más allá de lo sensorial, ¿verdad? Y del lenguaje, y que es posible la comunicación, ¿no? A través de una comunicación táctil totalmente diferente. Es muy hermosa novela. Y Blanco está en esa línea de la clase de griego, porque Blanco, como su nombre lo indica, es una serie de variaciones acerca del blanco. La escribió cuando estaba haciendo una residencia de escritores en Varsovia, en Polonia, y, y lo dedicó a su hermana. Pero es una hermana que nunca conoció. Ella es una hermana, es la primera de los hijos de sus padres, nació a las 2 horas de nacer. Después nació el hermano mayor de Hangang, después Hangang y el hermano menor. Así que ella nunca llegó a conocer a su hermana y sin embargo en todas sus obras se ve una nostalgia o una añoranza que extraña a un alma gemela y siempre que es mujer. Y siempre es una hermana o una amiga. Bueno, la vegetariana está la hermana, ¿verdad? Es la única que se hace cargo de ella, aunque no la entiende del todo, es la única que se hace cargo de ella y se queda hasta el final. En Imposible decir adiós hay una amiga, ¿eh? Y en muchos otros cuentos siempre hay una amiga, una alma gemela de ella. Y yo creo que esa alma gemela, el anhelo de esa alma gemela nace de blanco, ya está en blanco, está bien expresado en blanco porque es una especie de poema, elegía con poema en prosa que le dedica a su hermana que nunca conoció, esa hermana que nació a las 2 horas de morir. Y todas variaciones, metáforas acerca del blanco. Es un libro entre ensayo y poesía. Es la otra faceta de Han Kang. Y tiene solamente en título coreano porque todavía no salió la tapa en español, pero va a salir porque la acabo de traducir. Es un libro de cuentos, escribió cuentos también ella, cuentos infantiles. Se llama, ¿cómo lo titulés? Las pequeñas hadas, relámpago y trueno. Es una historia, preciosa historia, con ilustraciones muy lindas, me encantó. Yo creo que se la dedicó a su hijo, la escribió hace muchos años cuando su hijo era pequeño. Bueno, ya no quiero hablar ahora. Esto es ahora más dedicado a los estudiantes de coreano, ya saben, con mi deseo de que venga algún argentino. Este es el instituto, ¿no? El Instituto de Traducción Literaria, el LTI Corea. Este es el edificio. En este momento, en esta pared, iba a cambiar la foto, pero la tengo en el celular, pero no lo hice a último momento. Hay un enorme cartel dedicado a Hangang. Este es el lugar, son 5 pisos, el segundo y el tercero son los que están dedicados por entero a la Academia de Traducción. Algunos lo han visitado, es muy hermoso lugar, está en pleno centro de Seúl, en Gangnam, cerca del COEX, si alguno tiene idea, es con muy buen acceso. Ajá. Bueno, y esta es la Academia de Traducción. Esta es una foto de algunos, de un acto de egresados, ¿verdad? El curso, existen 2 cursos. Este es el curso regular que llamamos, regular, que es de 2 años. Y cambiamos el programa recientemente, hace 2 años, se renovó el programa y no solo se enseña traducción literaria, sino también traducción de medios audiovisuales, es decir, subtítulos de películas y también traducción de webtoons. Además de clases de traducción, tienen clases de literatura coreana, y que no hay clases en este momento de coreano, pero sí leen mucho literatura coreana, es decir, terminan con un entrenamiento de lecturas muy bueno, que eso les va a servir realmente para todos, ¿no es cierto? Y cada año egresan más o menos 70 alumnos de 7 idiomas.
Ajá. Y esta es la biblioteca. Ahí está la biblioteca en el primer piso. Es una biblioteca muy linda, pero también es digital. Esto significa que cualquiera de ustedes saquen fotos, ese es el sitio, pueden entrar y hacerse socios y pueden leer todo el contenido de ebooks, que es muchísimo, todo lo que hay. Pueden pedir los ebooks y hacerse socios no hay ninguna condición, solamente inscribirse. Entonces, desde cualquier parte del mundo tienen acceso a los libros, tanto traducciones como de literatura coreana. Bueno, me preguntan, siempre me preguntan, ¿cuáles son las condiciones para ser un buen traductor literario? Bueno, por supuesto, esto es básico, ¿no es cierto? No hace falta que lo diga, el dominio de la lengua de origen, ¿no? La lengua de origen es el coreano, porque se trata de traducir literatura coreana a otros idiomas. Entonces, el dominio del coreano y la de destino, que viene a ser la propia. ¿eh? Nuestros alumnos, el 90% de nuestro alumnado no son coreanos, son extranjeros. Y ustedes me preguntarán, ¿algunos se imaginan por qué elegimos 90% de alumnos extranjeros que hablan o leen coreano y no coreanos que hablan español, que estudiaron español? Porque saben mejor el idioma al que tienen que traducir. Exactamente, exactamente. La primera etapa de la historia de la traducción, digamos, los que hacían las traducciones eran los profesores que enseñaban español, profesores coreanos que enseñaban español. Y revisaban las traducciones el profesor extranjero de español que había, digamos, en la universidad. Y bueno, cualquiera puede tener acceso a esas traducciones y realmente no son buenas, son bastante ilegibles. Pronto se dieron cuenta, no, hay que elegir traductores que dominen su idioma, la lengua de llegada, en este caso el español, el castellano, y que comprendan, basta solamente comprender el coreano. Ustedes saben que hay 3 competencias para aprender un idioma: hablar, ¿verdad? Leer y escribir. Para traducir no hace falta hablar. Hemos tenido alumnos que nunca habían visitado Corea, nunca habían hecho un curso de coreano, habían aprendido coreano porque les gustaba online, si no hablaban una palabra de coreano, pero entendían el coreano escrito, así que han venido también. Leer, esa es una competencia, no hace falta hablar, tener un diccionario al lado y ser capaz de leer, entender lo que está leyendo, ¿no? Y escribir. La competencia de escribir en coreano, digamos, sería la más difícil. Esa no es una condición esencial. Lo más esencial es saber un nivel de español conocen el TOPIK, ¿verdad? Todos un nivel, hemos tenido incluso alumnos con el TOPIK 3, pero es preferible para el alumno, para que no sufra demasiado en las clases de literatura coreana, de 4 para arriba. Pero, y pues esto ya lo dije ayer, pero elegimos a los alumnos no por su conocimiento del coreano, sino por la manera en que escriben en español, por lo bien que escriben en español. Esa es mi postura y la defiendo hasta el final siempre. Bueno, y siempre me preguntan, ¿y quién es? ¿Y cómo se escribe bien? Para escribir bien hay que ser un buen lector. Esa es cuando uno lee mucho, y literatura en especial, pero en general, cuando uno lee mucho, y no me refiero a Instagram, literatura o textos de estudio, etcétera. Cuando uno es un buen lector y le gustan estos libros de divulgación o de literatura, inconscientemente va adquiriendo mucha riqueza de vocabulario y riqueza también de sintaxis, en todos los sentidos. Así que automáticamente, aunque uno no se lo proponga, termina escribiendo bien. Por eso hay que ser un buen lector. Y tener sensibilidad literaria. Lo de la sensibilidad literaria es sensibilidad artística, porque claro, como la mayoría de los textos tienen historias, hay que
la traducción literaria es muy diferente de la traducción técnica, ¿verdad? O traducción en internet, la imagen, para darse cuenta que es eso, ¿verdad? Hay que tener un espíritu crítico e investigador en ese sentido, ¿no? Hay que querer saber para traducir bien. Bueno, también creatividad y mentalidad abierta. Hay que ser creativo, en el sentido de que la traducción cada vez estoy más convencida de que la traducción es una actividad creativa, es casi una actividad, es prácticamente la misma que la del escritor, porque en una traducción es como que el traductor se mete por completo en la mente del autor. Por eso es que después uno, ¿no? Supongo que después, por eso uno termina con tanta empatía con ciertos autores, con Hanggang, etc. Hay que meterse en la mente del escritor, saber exactamente este párrafo, esta expresión, por qué está ahí. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Y si me dicen, porque está ahí, está escrito, ahí los quiero matar. No. ¿Por qué? ¿Qué función tiene esa frase, esa imagen, esa situación en todo el cuento o la novela? Yo hago mucho ese tipo de preguntas que son de comprensión de literatura, no de palabras. Y en ese sentido, entonces, claro, por eso es cuando a la hora de traducir, muchas veces una cuestión es el significado diccionario. La palabra en coreano significa esto en el diccionario, pero por el contexto puede significar algo muy diferente. Entonces hay que ponerse y decir, yo siempre digo, ¿qué dirías vos en esta situación? ¿Eh? Y no es esa palabra de diccionario, muchas veces es completamente diferente a otra. Y también una mentalidad abierta. Para eso también tiene que ver con el espíritu investigador, ¿no? Para aceptar cuestiones de la cultura de Corea que, bueno, son diferentes a la mía, ¿no? De los traductores, pero bueno, hay que entenderlo en su contexto, hay que saber tener una mentalidad abierta como para comprender por qué piensan así, por qué dicen esto y demás. Y concentración y exhaustividad. También salió la pregunta ayer, alguien preguntó si era posible, cuando uno hace una traducción literaria, hacer varias traducciones a la vez. No, primero porque no hay tanto trabajo, pero por otro lado, no, jamás lo haría, porque cuando uno traduce es como ser escritor, les dije, y hay que vivir en ese mundo que uno está traduciendo, ¿no? Entonces, vivís en ese mundo, en los personajes, en la psicología, conoces la psicología de los personajes, en las situaciones, y lo más recomendable es hacer la traducción, concentrarse en una traducción hasta el final, de principio a final, no hacerla hoy la empiezo, después la dejo, una semana después, un mes después la sigo, ¿ves? Ahí te vas a olvidar todo lo que escribiste, toda la historia. No, hay que, de principio a fin, en una sola vez. Y concentración, porque muchas veces últimamente las editoriales dan poco tiempo, de 3 a 6 meses, y hay que vivir. Entonces, hay que traducir cierto número cantidad de páginas por día, de hojas por día, hay que vivir, sí, es un trabajo demandante, pero que dura esos meses. Y hay que estar muy concentrado y ser exhaustivo, etc. Y bueno, el papel del traductor como agente literario. Muchas veces, una de las cosas que, gracias a Dios, se valorizó a través del premio Nobel a Hanggang en Corea al menos, es el valor de la traducción. Porque yo siempre lo digo en las entrevistas en Corea, a Hanggang la descubrieron los lectores de fuera de Corea, no los lectores coreanos, sino de fuera de Corea. ¿Y cómo la descubrieron estos lectores de fuera de Corea? A través de todos los distintos traductores de todos los idiomas, ¿verdad? Gracias a la traducción. Ahí se ha tomado conciencia de que la traducción es importante y en Corea, entonces, lo que pasó el 31 de diciembre de este año, del año que acaba de pasar, se aprobó una ley
El LTI, este organismo, desde antes quería transformar esta academia de traducción en un posgrado. Esa fue, digamos, una de las metas del director anterior, pero, bueno, ya saben, en el Congreso siempre, la asamblea se llama, en Corea siempre se están peleando los bandos políticos, pero el único, digamos, la única consecuencia positiva que hubo del premio Nobel fue que aprobaron esa ley que permite que esta Academia de Traducción se convierta en un posgrado. Los planes son que se inauguren el 27. Falta muy poco, no sé si se va a concretar, pero que se va a concretar en algún momento, sí. Se va a convertir en un posgrado, porque los títulos que estamos dando ahora en la Academia de Traducción no son oficiales, es un certificado. De todas maneras, ya nos conocen mucho afuera y muchos consiguen trabajo gracias a ese certificado. Pero cuando esto se convierte en un posgrado y demos títulos, diplomas oficiales, va a valer como eso, como un posgrado, ¿no? Como una maestría. En fin, por eso y en este curso no solo formamos a los traductores como seres pasivos. La mayoría de la gente tiene idea de que los traductores son... si ya está todo escrito, lo que ustedes hacen solamente es cambiar, ¿no? El idioma, ya está todo hecho. Y es un trabajo mucho más activo, mucho... totalmente diferente. Yo soy una de las personas convencidas de que a pesar de que aún existe la inteligencia artificial, vamos a tener que adoptar como un instrumento y va a ser útil porque es muy rápida, creo que esa es su mayor virtud, pero son muy malas las traducciones que hace de momentos de literatura. Y ciertos autores, por ejemplo Han Gang, no puede traducir, traduce cualquier cosa. Entonces, por más que los traductores recurran a la inteligencia artificial, ese traductor no cambia en nada. Tiene que conocer tanto el coreano como su lengua para poder corregir adecuadamente esa traducción y darle un formato no literario. Además de ese papel activo en la traducción, los traductores hacemos estoy cada vez más convencida, que tenemos un papel activo como agentes literarios, porque muchas veces, como me pasó a mí con Han Gang, somos nosotros los que elegimos los autores que queremos dar a conocer a otros países. Entonces, yo quiero que eso también lo digo siempre a mis alumnos, que no son ustedes máquinas de traducir, seres pasivos. Tengan en cuenta que son agentes literarios. Y en el curso, uno de los requisitos para, digamos, graduarse es que elijan un autor, hagan una prueba de traducción como la que presentarían a una editorial con una propuesta de publicación, ¿no? Presentando al autor y por qué esta obra vale la pena, ¿no? Y que en algún momento se presenten ellos mismos tengan la caradurez, porque hay que ser caradura, y de ir a las editoriales, tengo esta obra, la quieren leer, la quieren publicar y demás. Ese es el papel del agente literario y también del traductor. Perdón. Y ahora vamos al coreano. ¿Cuántos están aprendiendo coreano acá? Bastantes. Sí, me alegro. Bueno, son cuestiones fáciles, básicas, pero son los errores típicos que cometen los extranjeros, digamos, en general, cuando traducen coreano. Que son, claro, quieren hacer las cosas bien y se vuelven muy literales. Les doy algunos tips. Son tips que espero que les ayude si alguna vez se animan a dar el examen en el ETI. Para entrar, ya les digo, el topic no es requisito indispensable. Si se lo tiene, mejor. Pero hay que tener un título, que no sea maestría, un título universitario, no importa de qué carrera, y hacer una prueba de traducción online. Y después, si se pasa a la prueba en español, se presentan entre 15 y 20 postulantes. Elegimos solo 5, alrededor de 5, a veces 5, 6, 4 también. Y una vez que se pasa la prueba de traducción,
Esta prueba de traducción es completamente anónima. Yo no, cuando corregimos las pruebas, nadie sabe quién hizo esa prueba, no deben poner el nombre. Una vez que pasan la prueba de traducción, hay una prueba online, por supuesto, por Zoom, una entrevista. En la que más hay, sobre todo, bueno, les preguntamos si les gusta leer, qué leyeron de literatura, por qué quieren traducir, ese tipo de cuestiones. Y, eh, y en coreano les preguntamos a los extranjeros. Así que un poquito tienen que hablar coreano. Pero si es muy buena la traducción que me hacen, yo puedo defender, o por lo menos tratar de defender hasta el final. Pero acá entonces, les cuento los errores típicos que cometen los traductores principiantes. Yo creo que esto les va a ayudar en el examen. Vamos a ver. Habrán visto, sí, el coreano tiene singular y plural, pero en literatura muchas veces, incluso en el habla diaria, sobre todo el plural. No muchas veces se menciona el plural. Es un significado plural y decimos y hablamos como si fuera singular. Aquí están los ejemplos. Por ejemplo, 전쟁에서 많은 사람이 죽는다. En la guerra, bueno, me equivoqué en el verbo, perdón, es 죽는다, mueren, no es pasado, sino muchas personas mueren en las guerras. Pero en español es muchas personas. Pero fíjense que en coreano es 사람이, 사람, singular. Pero por el contexto, aunque sea singular, claro, en la guerra no se va a morir uno, se mueren muchas personas, se muere gente. Por eso tiene un sentido plural, eso hay que tenerlo en cuenta. Después, por ejemplo, otro ejemplo. 먹구름이 하늘을 가득 메운다. 먹구름 es nubarrón. Y el cielo está lleno de nubarrones, decimos en plural, ¿verdad? Pero fíjense que el coreano lo dice en singular. 먹구름이, 먹구름. Y fíjense, los dos primeros ejemplos son muy claros, por el sentido se ve que es plural, aunque esté en singular. Pero fíjense en el último ejemplo, que es 외계인이 우주선에서 내렸다. Es decir, podés traducir tanto bajaron extraterrestres de la nave o bajó una extraterrestre de la nave. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, ahí porque va a haber un contexto, que después te vas a dar cuenta si bajó uno o si fueron varios o tres o cuántos. Bueno, la definición del género no tiene género. Saben que el coreano no tiene género masculino o femenino. No existe el género. Para colmo, muchos nombres propios son comunes a ambos sexos. Muchos nombres son tanto para hombres como para mujeres. Y se aprovecha este rasgo lingüístico como una estrategia, como mecanismo narrativo. Bueno, ayer también hablamos en la Feria del Libro de eso, así que... Pero les cuento el cuento, o lo dije. Lo conté, no me acuerdo ya. Esta es una novela, sí lo conté, que habla, es acerca de un chico, de un hijo. Habla, y como hijo, en coreano no se sabe si es hijo o hija, tiene un nombre que es de mujer además. Yo di por seguro que era mujer, pero en la página como 40 y algo, ahí se dice que es un chico varón. Y seguramente la mayoría de los lectores que llegaron hasta ahí se imaginaban a este personaje como mujer. Es un mecanismo, es para producir sorpresa en el lector. Y también les contaba ayer de la literatura queer, la literatura se presenta parejas, de principio a fin, y uno va leyendo el cuento o la novela creyendo que es hombre y mujer, y en algún momento, casi al final, o en algún momento resulta que no, son dos hombres o son dos mujeres. Eso es como, claro, eso solo se puede hacer en coreano. A la hora de traducción en español, eso es muy difícil, porque en los pronombres, en los adjetivos, tienen género en español, ¿verdad? Es muy difícil traducir eso. Esto también les decía ayer, que el punto no siempre es un punto. Y claro, todos los principiantes traducen hasta el punto, porque dicen acá termina la oración, traduzco hasta acá, ponen un punto y copian exactamente igual.
Por ejemplo, 나는 그 사람을 좋아한다. Dice, 왜냐면 그는 거짓말을 안 한다. Voy a hacer un clic, no pasar al otro. Ahí está, eso, gracias. Dice, ese 왜냐면 es un porque. Y en coreano muchas veces lo que expresamos con una subordinada de causal, porque, en coreano se expresa con un punto, 왜냐면. Dice, me gusta esa persona porque no miente. Y muchos, sin embargo, ven el punto y dicen, tengo que hacer las cosas bien, si el punto está, por algo será, me gusta esa persona. Y me pone, la causa es que no miente. Punto, la causa es que no miente. Cosas así, ¿no? Y eso no es, eso es ser literal, eso no es, no queda bien en español. Lo mismo. 그녀는 친구들이 많았다. 하지만, sin embargo, quiere decir, sin embargo, pero, tiene muchos amigos, pero se siente sola. Pero fíjense que hay un punto, adelante de pero, 하지만. Después también, 퇴근 시간이에요. 그래서, por eso, a causa de eso, es una consecuencia, es la hora pico, por eso hay mucho tráfico. Y después, por ejemplo, la última, 우리 시간 없어. 그렇기 때문에 서둘러야 해. Acá entonces hay que ser libre a la hora de traducir. La oración más, digamos, más literal sería, tenemos que apurarnos y a causa, porque no tenemos tiempo. Eso también es correcta. Pero hay que ver en el texto cuál fluye mejor. No tenemos tiempo, tenemos que apurarnos. Por ejemplo, hay que ser libre a la hora de traducir y traducir sentidos, no palabras. Por eso no hay que, porque esté el punto, porque dice 왜냐면, no traducir porque. Hay miles de formas de expresar la causa, ¿verdad? La que mejor conviene al contexto, para que el texto fluya, es la que debe elegir el traductor. Esto también es muy característico. No se ponen, no siempre, se pueden poner, o es optativo, los signos de exclamación o los de interrogación. ¿Por qué? Porque el coreano tiene una marca de exclamación o de pregunta, digamos. 이것이 과연 내가 찾던 행복일까? Fíjense, ese ka nos indica que es una pregunta. Y no es, justamente por la terminación, todos los coreanos entienden que es una pregunta. Por eso no necesariamente ponen el signo de interrogación. ¿Es esta la felicidad que busco? Quiere decir. Después, 내가 널 두고 어디를 가겠느냐, dice. Es una pregunta, aunque sea retórica, pero es una pregunta. ¿A dónde voy a ir sin ti? Bueno, sin vos. Pero fíjense que no tiene signo en el coreano. Tengan en cuenta a la hora de una prueba de traducción. Después dice, 어머, 벌써 시간이 이렇게 됐네. Vaya, qué tarde se hizo. Bueno, es eso. Es una exclamación. 어머. Saben que es lobo, que es exclamativo. 벌써 시간이 이렇게 됐네. Y no está el signo de exclamación. Pero el sentido lo pide. Y hay que ponerlo. 날씨가 참 좋군. ¿Qué tiempo más bueno? ¿Qué clima más bueno? 좋군. Sí, son todas exclamaciones, aunque no esté el signo. Ténganlo en cuenta. Y en el coreano la repetición no es ningún vicio. En el coreano las repeticiones le dan ritmo al texto. Estilísticamente es positivo repetir. No es ningún vicio, no está mal. Se puede repetir cuantas veces se quiera. Por ejemplo, bueno, ponemos ya, ¿viste con? Sí, de abajo. Este es un fragmento de Chongbora, las manos frías, Chongbora la que gana. ¿Llegó a ganar? No, estuvo nominada al Man Booker, la única que ganó es hasta ahora Hanga. Es una colección de cuentos, todos muy... A mí me parecieron cuentos, son cuentos muy raros, y ella tiene una formación de literatura eslava rusa, son historias muy fantásticas, pero nada de coreano, nada de cultura coreana. Pero bueno, en fin, esto lo tradujimos en clase. Fíjense que dice, está primero la traducción literal, son traducciones de mis alumnos la primera y la segunda. Dice, 그녀는 눈을 떴다, abrir los ojos. Así empieza este cuento. Ella abrió los ojos, no hay problema.
어둡다, 깜깜하다. Fíjense lo cortas que son las oraciones. 참으로 눈앞을 가려놓은 것 같다. 한 손을 눈앞에서 움직여 본다. Fíjense en estas tres líneas cuántas veces aparece nun, que es ojos, 3 veces. Entonces, fíjense, la traducción de uno de mis alumnos fue, ella abrió los ojos, está oscuro, está completamente negro. Parece que un paño negro está cubriendo sus ojos. Empieza a mover una mano frente a sus ojos. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? No sé. Todos sabemos en español que no se debe repetir, pero es tanta la influencia del coreano que está ahí. Aunque uno trate de no repetir, al final termina repitiendo. Miren la traducción de abajo de otra chica, de otra alumna. Ella abre sus ojos, está oscuro, completamente negro. ¿Hasta qué bien? Y fíjense cómo cambió todo. En lugar de poner parece que un paño negro está cubriendo sus ojos, puso parece como si un tupido velo la cubriera. ¿No es maravilloso? Yo, para aplaudirla, ¿no? Es esa, hay que hacer ese clic. Cerrar el texto y pensar, ¿cómo lo digo? Esto lo mismo, pero no puedo repetir, es como un juego, no puedo repetir ni negro ni ojos. ¿Cómo lo digo? Miren qué buena salida, ¿no? Para aplaudirla. Parece como si un tupido velo la cubriera. Prueba a agitar la mano delante de sí. Fíjense, no repitió ni negro ni ojos. Es lo lindo de traducir, es un juego mental. Yo la llamo estética del vacío. Este es un término que yo le puse y que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer literatura coreana, ¿no? Bueno, no leo en coreano. ¿Por qué? Es que el coreano es mucho menos explicativo que el español. En el español explicamos todo. Las oraciones son mucho más lógicas. Pero el coreano pone el punto y deja un vacío de sentido para que el lector lo completa automáticamente, sin darse cuenta. Claro, pero a la hora de traducir, si sos demasiado literal, mira lo que queda cuando es demasiado literal. Gina es el nombre, ¿no? Ina, en realidad. Ina, de una chica, no se veía a menudo con su tía. Para ir a su casa había que viajar en coche más de 3 horas. Sus padres y su tía no tenían una relación muy estrecha. Fíjense, parece que... ¿Qué relación tienen esas 3 oraciones? El coreano no pone ningún nexo conector. Y sin embargo lo hay, porque lo que quiere decir el texto es esto. Ina no veía a menudo a su tía porque, lo que hay que agregar, había que viajar en coche más de 3 horas para ir a su casa. Además de que sus padres no tenían una relación muy estrecha con ella. ¿Se dan cuenta? No tengan miedo, agreguen. Si hace falta, hay que agregar. Y si sobra, se puede quitar, sin ningún miedo. Eso es lo mismo, traducimos significados, no palabras. Esta también otra traducción de un cuento muy famoso, un escritor muy famoso, habrán, no sé si los que estudian literatura coreana saben, es el enano que lanzó la bola al aire. Sí. Todavía no está traducido al español, pero es difícil de traducir. ¿Por qué? Las oraciones esa estética del vacío la lleva al extremo. Son oraciones todas muy cortas, sin ningún nexo. Y hay que estar buscando constantemente de qué manera se relacionan las oraciones. Es esto, la esposa se acurrucó en el suelo y se tapó la cara, porque en el original dice, la esposa les están por demoler la casa. Entonces la esposa, claro, desesperada, se acurruca en el suelo y se tapó la cara con la falda sucia. Evidentemente debe estar llorando, ¿verdad? Dice, los niños, 아이들은 그 옆에서 연신 눈을 쓸어내렸다. Y 쓸어내렸다, 연신 es todo el tiempo, quiere decir. 쓸어내리다 es simplemente hacer esto. 쓸어내리다, bajar, 내리다, 쓸어내리다, hacer esto. Entonces, los alumnos, siempre fieles, o quien sea, un traductor puede poner, su esposa
la esposa o la mujer, sí, se acurrucó en el suelo y se tapó la cara con la falda sucia. A su lado los niños no hacían más que frotarse los ojos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué se frotan los ojos? Uno se frota los ojos porque se le metió algo en el ojo, porque le duele. Sin embargo, hay que interpretar ese texto. Si la madre está llorando, se acurrucó, ¿qué estarán haciendo los niños? Haciendo así. A su lado los niños no hacían más que limpiarse las lágrimas, o no hacían más que llorar. Así hay que traducir. Por eso digo, no hay que traducir palabras, sino sentidos, interpretar todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es un trabajo creativo, ¿lo entienden? Muy bien. Esto es también muy el formato de los diálogos. Algo hablamos ayer, un poquito. Los diálogos en coreano, perdón, se puede escribir con comillas, se puede, acá, bueno, no, parece que no cabe en la pantalla, cuando habla un personaje, usan las comillas inglesas, ¿no? Para decir que habla el personaje. Entonces, está perfecto, es fácil saber que está hablando un personaje, ¿verdad? Acá está la traducción. Bueno, porque en español, por supuesto, los diálogos, muchas veces, por ser fieles, los primerizos me traducen no con comillas. No, en español es la raya de diálogo. Dice, ¿no habrá algo allá? Dijo el que había practicado tiro al blanco mirando hacia arriba. No sé, puede que sea un lobo, contestó él con voz temblorosa. Fíjense, esto, bueno, esto lo dice un personaje, y abajo está, ¿quién lo dice? Puede estar abajo o arriba, pero bueno, lo tenemos que incluir acá. Dijo. El diálogo en español es raya, un verbo de decir, dijo, respondió, contestó, preguntó, etcétera, etcétera, y decimos, ¿y quién lo dijo? Decimos, inmediatamente al lado. Esto parece que estuviera diseñando algo tonto, ¿no? No es que estoy enseñando, lo saben todos, pero a la hora de traducir no me lo hacen. Bueno, pasemos tanto. Ajá. Pero hay tal vez debería cambiar el orden. El de abajo, a ver. Ajá. Después vamos a volver al anterior, ¿sí? Dice, pero hay muchos diálogos, muchísima literatura. Justamente el último examen para el curso regular fue un caso, no este exactamente, pero en el que había diálogos sin ninguna marca textual, sin comillas. Fíjense. Miren cómo está, todo seguido, todo seguido. Y acá pueden ver que en realidad habla el narrador, habla un personaje, otro le contesta, este es el diálogo. Pero aquí no hay ninguna marca textual. Vamos al anterior. Y sin embargo, los coreanos, aunque esté todo junto de esa manera, es un juego, lo reconocen al instante. Saben si es el narrador el que está hablando o qué personaje está hablando. ¿Por qué? Por esta razón. Esto es básico, seguramente todos les enseñaron esto a la hora de aprender coreano. Hay un munoche, ¿verdad? Lo oyeron hablar, es el lenguaje escrito. Es el lenguaje escrito, es el lenguaje en que todo termina, bueno, además de palabras, ese BU es muy, es el lenguaje escrito. Nadie en la vida real, nadie dice meu. Entonces, en buchon, domu, cosas que estén mal, se usa de otra manera, ¿no? Y lo importante es que en el lenguaje escrito, sobre todo es la parte, en literatura, ¿en qué parte será? La de munoche. Como lenguaje escrito. Muy bien, muy bien. Era el narrador, es el narrador. Miren, no solo por el lenguaje que es más formal, sino que todo lo que es texto de narrador va a terminar con ta o nunga, cuando es una pregunta. No dice ka, es nunga. Aquí otra pregunta. Puro ta. Todo esto ténganlo en cuenta. Todo lo que termina en ta en un texto literario es la parte de narrador. Este es
¿Y cuál es el lenguaje Quoche? El de todos los días, el que usamos para hablar. Y no me refiero a registro de jerarquía, a 존댓말, ¿eh? El 존댓말 también es lenguaje coloquial, el lenguaje de habla, digamos. ¿eh? Se hace de 2 horas, en el que es anual, pero por semestre, la mitad del semestre, traducimos un cuento y la otra mitad otro cuento. Se traducen 2 cuentos, de principio a fin, completos. Es también muy requerido, pero es muy interesante. Ese también lo doy yo, ese curso. Así que la convocatoria del curso nocturno online es en enero. Así que el año que viene, si se animan. Y la del curso regular, la convocatoria es en abril. Ténganlo en cuenta. El de 2 años es en abril. Bueno, gracias a todos. Abrimos el espacio. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por allá. ¿Qué tal? 2 preguntitas. Uno es ellos tienen para el plural el del, Sí. pero no lo usan tanto. A veces ¿cuál es el criterio? ¿Cuándo lo usan? ¿Cuándo no lo usan? Bueno, como vimos en los ejemplos, cuando dice hay muchos, ya está el verbo, un adjetivo de muchos, ya está el significado hay muchos. Entonces les parece innecesario agregar un plural, árboles. Hay muchos árboles, que se entiende. Y el resto, como te puse en el ejemplo, los que no se sabe, te lo dice el contexto. Hay que leer un poco más para darte cuenta si es plural o singular. Pero muchas veces son significados plurales. Es por eso. Y después una pregunta como de criterios de traducción. Cuando uno como aprende otro idioma, cualquiera como que disfruta también de entender como que la gente arma las oraciones diferentes, como que eso piensa diferente, y es como que se sorprende y lo disfruta. Cuando se hace la traducción, con todos esos casos en que se agregaba porque, en ese caso, con todos los nexos que completan, ¿no hay algo que se pierde de ese disfrute, de la diferencia? Eso porque ese disfrute si lo lees en el idioma original, si lo lees en coreano. Pero el lector que lee una traducción, ¿qué sabe de coreano? Lo que tenés que hacer cuando traducís es facilitarle la lectura y la comprensión al lector. No le estás enseñando cómo es el coreano. Lo que le estás mostrando, enseñando es la historia de una historia ficticia. Es otra cosa. Si te gusta disfrutar eso, lo tenés que leer en su idioma original, en coreano. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola. Lo voy a leer porque si no. Le quería preguntar si hay alguna palabra o concepto en coreano que le costó traducirlo, porque a veces nosotros en coreano tenemos una palabra que dice, son en castellano muchas cosas. Entonces, si hay alguna que le costó traducirlo y cómo lo resolvió en ese caso. Esa pregunta no tiene sentido. Porque lo que acabo de decir, una cosa es la definición de diccionario de esa palabra. Pero esa palabra en su contexto puede significar algo completamente diferente, incluso lo contrario, si está puesto de manera irónica. Así que no es que haya una palabra difícil de traducir. Hay palabras, hay situaciones, contextos que son difíciles de traducir, pero no la palabra en sí. Perfecto. Y después, ¿cómo ve el interés que hay en la gente en la literatura coreana hoy en día? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Me parece maravilloso. Si hace 2 años vino Hangang, nadie se enteró, ni nadie, salvo los pocos que leyeron, ¿no? La vegetariana, y porque les atrajo el título de la novela, y ahora en este momento son las editoriales las que piden, queremos que publicar esto y aquello, ¿no? Es un cambio en pocos años radical, pero yo creo que todo está relacionado.
no es porque ahora no es el premio Nobel, es decir, el premio Nobel es un empuje, un impulso mucho más grande, pero todo está relacionado en el sentido de que es la cultura coreana en general que está de moda o despierta el interés en el mundo, ¿no? No solo es la música, el K-pop, es el K-drama, ¿no? Las series, el cine, y siempre la literatura es un género que en este momento, tan digitalizado todo, es el que menos está en boga. Y es natural que se ponga de moda, digamos, o que haya interés en último lugar. Pero sí, se nota, ahora se nota el interés, pero es por una consecuencia del interés que despierta la cultura coreana en todos los otros órdenes, ¿no? En los cosméticos, en la gastronomía. Que hayan puesto el día del kimchi en Argentina me pareció impresionante. Y claro, lo que contaba el otro día en Cowen, cuando yo en mi época, cuando yo vivía acá en Argentina, a los coreanos nos daba vergüenza decir que comíamos kimchi, ir a comer por el olor, el ajo fuerte que deja, ¿verdad? Y yo invité a comer a mi casa solamente a mis amigos muy íntimos, a 2 o 3, pero ahora hago cenas coreanas y quieren venir todos. Ese es un cambio increíble y claro, todo está relacionado. Como les gusta Corea por esto y aquello, por la comida, por la música o por los dramas, llegan también. Yo siempre digo, los chicos que empiezan, adolescentes, a los que les empieza a gustar el K-pop, crecen esos chicos, no se quedan en los 15. Cuando crecen, se hacen adultos, se forman, en algún momento les nace el interés por la literatura. A ver, si es cierto que me gustaba Corea por esto y aquello. Bueno, sí, voy a elegir un libro coreano, a ver, una novela coreana, a ver qué es, con qué tal es. Todo está relacionado. Acá por redes sociales nos preguntan, ¿qué opina de las obras que se traducen en forma indirecta? O sea, de coreano, inglés, español. Hay obras así. Sí, por ejemplo... Almendra. No. Sí, mi edición bueno, es del inglés al español. Sí, la traducción original, la mía, se tradujo solamente al español, pero la mexicana es una traducción del inglés, y la que llegó es la mexicana acá, ¿no? Claro. Es como, para mí, se llama doble traducción, ¿no? Con pasar el coreano a través, en general, del inglés a otro idioma. Es como el teléfono descompuesto. Claro, sí. Tendrá su mérito también, ¿por qué no? Si el traductor que hizo la doble traducción es bueno, se habrá dado cuenta y habrá ¿por qué no? Bueno, yo no digo que sean malas, pero yo creo que se pierde mucho más en una traducción doble, ¿no? Intermedia. Es como en muchas cosas, y se malinterpretan por completo, como si fuera el teléfono descompuesto, sí. ¿Alguna otra pregunta acá, del público? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저 업무에 대한 2가지 질문이 있는데요. 업무에 대한 부분과 그리고 번역가의 개인적인 삶에 대해서 2가지 여쭤볼게요. 첫 번째 업무에 대한 것은 한국 문화상 질문이 많이 없는데 작가와 어떤 경우에만 소통을 하시는지, 두 번째는 번역가의 삶에서 그 창작의 과정도 사실 정말 혼자서 외로운 시간도 있잖아요. 그렇게 단어 선택을 하고 그 어려운 시간을 지나고 나서 그 스트레스를 어떻게 해소하시는지 궁금합니다. Se las traduzco. La primera es acerca de si la relación con el autor, ¿no? Si uno consulta, si los traductores consultan al autor. Hay traductores que consultan a los autores, ¿sí? Me parece muy bien. Pero yo en general nunca tuve esa necesidad. A Hangan ya les dije, la traduje sin conocerla, ¿no es cierto? Y para mí, y lo que aprendí también en letras, la carrera de letras de acá, la UBA, cuando una obra literaria es un universo cerrado en sí mismo y autosuficiente.
Eso quiere decir que toda la información que uno necesita tiene que estar ahí adentro. Si ahí falta algo, es porque está mal escrita o no se entiende. Algo pasa, algo falla. Y en general, bueno, por suerte las novelas que traduje nunca tuve necesidad de consultar al autor. En nuestros cursos de la academia, en la última clase siempre traemos al lector, al autor, para que los chicos, los alumnos le puedan hacer preguntas. Entonces pueden imaginarse, lo bonito de conocer al autor es para que te firme el libro. Pero no se crean, los autores no dicen cosas muy interesantes o reveladoras sobre la obra. La obra ya es como un hijo dado al mundo, ¿no? Sigue su trayectoria. Los lectores la leen, la interpretan cada uno a su manera. Y entonces las cosas que dice el autor en general no son interesantes. Cosa curiosa, ¿no? Son más interesantes las cosas que dicen los críticos literarios, los que analizan la obra. Y la segunda pregunta ya me olvidé. ¿Qué era? ¿Tuvo entendido? Como decía, me pregunta si el paso de una traducción a otra me resulta estresante, ¿no? Salir de una obra e entrar a otra. No, porque no suele haber tanto trabajo. A lo sumo, una o dos traducciones. Y como les decía, es un trabajo tan concentrado y exhaustivo. No es bueno traducir una detrás de otra, yo creo. Yo creo que uno puede terminar muy mal, psicológicamente incluso, ¿no? Y además es mucho esfuerzo mental y físico, realmente. Pero creo que es un esfuerzo mucho menor que el de los autores, por ejemplo. Yo sé que Han Gang, después de escribir algo, se enferma, pasa a veces semanas que necesita tiempo para reponerse. A los traductores no es tan... Por ejemplo, los actores, cuando interpretan un personaje en una obra, siempre dicen que les cuesta salir del personaje. No, a los traductores no llega a ese punto, por suerte. Te queda... estás metido en la obra en ese momento, pero no es que uno se obsesiona con la obra. Y no, lo bueno yo creo que es como es tan concentrado, es terminar la traducción, y también lo dije ayer, el proceso de traducción no termina con la primera traducción, esa es la tercera parte, solamente las dos terceras partes, el resto es corregir y mejorar esa traducción. Las cosas hay que volver a leer una y otra vez. Yo creo, lo ideal es pulir el texto, volver a leer el texto más de 2 veces. Eso es lo ideal. Así que es un trabajo muy absorbente, por eso no es bueno pasar de una traducción inmediatamente a la otra, no da el cuerpo. Yo creo que una de las cosas que perdí, toda la vida tiene un precio, es así, ¿qué se le va a hacer? Traduzco porque me encanta, y por suerte hay organismos en Corea que subsidian estas traducciones. Gracias a ellas traduzco, porque el mercado editorial, no solo en Corea, en todo el mundo, se paga muy mal a los traductores. Están muy invisibilizados, son máquinas de traducir, ¿no? Da lo mismo que traduzca uno que otro, piensan. Entonces se paga pésimo realmente. Yo creo que no podría vivir traduciendo solo lo que me paga una editorial. Yo traduzco gracias, lo tengo que decir, al LTI y gracias a la Fundación TESAN, que es una fundación, hay una librería, que se llama Kyobo, es una empresa privada, es la librería más grande de Corea, pero tiene una fundación cultural que da ayudas de traducción y de publicación. Son estos dos lugares que dan, y es todo a través de concurso. No importa el nombre que tenga, la trayectoria que tenga el traductor. Cada convocatoria hay que enviar, sobre todo a TESAN, una prueba de traducción, hay un jurado que evalúa y a veces la competencia es grande. ¿Sí? Así que no hay tanto trabajo y tampoco es bueno tener tanto trabajo. No. Yo entregué mi vista. Yo tenía en vista unos
il tomo 1.5 en ambos ojos, ¿no? Excelente vista, pero ahora necesito anteojos para, no solo para de cerca, sino distancia media y lejos. Última pregunta. No, yo quería hacer una consulta de esa dificultad que dijiste que tienen los alumnos. Yo la sufro mucho, lo de identificar los sujetos. Y en la última novela de Han Gang, Imposible decir adiós, sobre todo en la segunda parte, hay un caos de voces que nunca se sabe quién está hablando, si la amiga o la protagonista. Se confunden la familia, se confunden las voces. Y vos como traductora, No. no, yo lo sufrí, al menos en la lectura. No, claro. Es que, claro, en Imposible decir adiós se habla de dos familias que tienen una historia muy parecida y los que sufren son los hombres de ambas familias. Sí. Por eso resulta confuso. Yo también tuve que hacer un esquema, ¿no? Para poner, esto es de esta familia, esto es de esta familia. Lo tuve que hacer. Pero no es dificultad en el idioma, es por la historia en sí. Claro. Y además las dos personajes estas de amiga, al final, bueno, no quiero ser spoiler, siempre termino contando mucho, pero evidentemente una de ellas no está viva, ¿no? No se define. No como que no se define, pues, claro que se define. Claro, seguro que una de ellas no está viva, porque la clave es el pájaro, porque lo encontró muerto y se despierta y está vivo. ¿Qué pasó? Ahí, a partir de ahí, claro, esto es adrede de Han Gang, no es que no sepa escribir, lo dejó de esta manera ambigua, yo no diría confusa, ambigua para que el lector no sepa cuál de las dos está viva. Yo tengo mi propia teoría, pero y cada uno puede leerla a su manera. A propósito, no es confuso porque no se puede escribir. Y las dos mujeres tienen nombres, las dos amigas tienen su nombre, cada una tiene su nombre separado. Sí, está claro. Lo que pasa es que dejó a propósito ambiguo, es que ella, en el fondo lo que quiere decir es que vivos o muertos es lo mismo, vivimos en el mismo, convivimos todos, porque este muerto no quiere decir que no existan también ellos en el recuerdo, por eso es imposible decir adiós. Sería como llevar al extremo los actos humanos y la historia del niño. Exactamente. Le agradecemos a Sun Millón, le damos un aplauso.